La palabra de Dios nos enseña que así como existe un cielo, también existe un infierno, que es un lugar de castigo y destrucción con fuego eterno para los que rechazan a Dios y la salvación en Jesucristo. Hoy el pastor Armando Alducín nos trae el tema: ¿dónde está el infierno? Muchas personas niegan el infierno diciéndose que es un estado de ánimo. Otros dicen que es la aniquilación, como hay algunas sectas por ahí que abundan. He visto entrevistas en la televisión de católicos protestantes que niegan la existencia del infierno. Sin embargo, damas y caballeros, la Biblia nos menciona el infierno más que cualquier otra cosa. Dice la Biblia en Mateo 5:22, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 8:12, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42, los echarán al horno de fuego. Mateo 18:9, echados en el infierno de fuego. Mateo 22:13, échenle en las tinieblas de afuera. Mateo 23:15 y 33, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Marcos 9:43, al infierno de fuego que nunca puede ser apagado. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. Mateo 25:41, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Damas y caballeros, el infierno y la recompensa eterna es una realidad en la palabra de Dios. Y estas palabras fueron mencionadas por aquel que va a ser el juez de la humanidad. Aquel cuya resurrección de entre los muertos nos da testimonio de que porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y si no existiera una recompensa eterna, si no hubiera cárceles y no hubiera cortes y no hubiera policías que nos dan testimonio del infierno y que el castigo tiene que ser castigado, entonces, damas y caballeros, vivamos y divirtámonos que mañana moriremos.
Vive como te dé la gana, no le seas fiel a tu esposo y vete con todas tus amantes. Haz lo máximo de dinero, porque aquí en este mundo los valores son el dinero. Y si tienes dinero eres inteligente, si tienes buenas casas has encontrado el éxito, pero dentro de tu vida tú sabes que con todos los millones de pesos que tienes sigues igual de vacío y tu conciencia te da testimonio que eres miserable como la forma como estás viviendo. Dios nos dice en la Biblia que Él nos creó a su imagen y semejanza, y mientras tú no entiendas que tienes que hacer la paz con Dios y recibir ese Cristo vivo en tu vida, no conocerás el propósito por lo cual estás viviendo. ¿Cómo es el infierno? La Biblia no solamente nos menciona el infierno, sino que nos dice cómo es el infierno. En Isaías 14:15 nos dice que tiene lados. En Mateo 16:18 nos dice que tiene puertas. En Apocalipsis 1:18 nos dice que las llaves las tiene Jesús. Jesucristo dice, yo tengo las llaves del cielo y tengo las llaves del infierno. En Mateo 13:42 nos dice que es un horno de fuego. En Apocalipsis 20:10 nos dice que es un lago que arde con fuego y azufre. Y en Mateo 13 nos dice la Biblia que es el lugar del lloro y del crujir de dientes. No solamente la Biblia nos dice que cómo es el infierno, sino que la Biblia nos dice dónde se encuentra el infierno actualmente. Vean ustedes en Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 40. Mateo 12 del 38 al 40 dice la Biblia: entonces respondieron algunos de los fariseos y de los escribas diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo el Señor Jesucristo cuando Él resucitó? La Biblia nos dice que Él estuvo en el centro de la tierra. En el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo que se llama Sheol, que significa lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Y en la Septuaginta, o la traducción del griego al hebreo, se tradujo la palabra Sheol en el griego con la palabra Hades. Y la palabra Hades era el lugar donde bajaban todas las personas que habían muerto de la cruz del Calvario, desde Adán y Eva hasta la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él bajó al centro de la tierra donde estaba el Hades. Pero encontramos en Lucas, capítulo 16, la historia más rica en cuanto al estado de las personas que se encuentran en este lugar. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Esto, damas y caballeros, no es una parábola. Esto es una historia que el Señor Jesucristo contó y que es real. Dice así, es Cristo el que está hablando. Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí vemos la historia que estamos viendo en México, en Estados Unidos, en Europa y en todos lados. La guerra y la división entre la lucha entre los pobres y los ricos. Cuando estábamos en el Canal 11, una de las personas religiosas dijo que cuando Jesucristo había venido a reconciliar a los pobres, y le dije: Señor doctor, perdóneme usted, pero la reconciliación de Jesucristo no fue entre las clases sociales, fue entre Dios el Padre y el hombre. Jesucristo vino a enseñarnos el amor. No, Señor, Jesucristo vino a pagar por sus pecados, principalmente, y por mis pecados. Yo me he portado bien, Señor, y siempre he sido un buen padre y una buena madre. Entonces, Señor, que me estás escuchando, ¿cuál fue la causa por la cual Jesucristo murió? ¿Por qué tuvo que morir ese hombre? Porque desde que Jesucristo vino al mundo, Él supo que si el hombre se condenaba y moría en sus pecados, el hombre, como un ser independiente y como un agente moral libre, el hombre escogería la propia condenación eterna por millones y millones y millones y millones de años en el tormento del fuego eterno en el infierno. Dice la Biblia que este rico vivía como muchas personas ahora, cometiendo fraude, robando, pisoteando derechos, llegando hasta el asesinato, con mujeres en Estados Unidos, con mujeres en España, mientras están en el puesto tienen sus amantes, en una carrera, un vorágine completamente degenerado para obtener dinero y vivir. Dice la Biblia que en este mundo hay personas que lloran, y hay hombres que están en las cárceles, en los manicomios, en lugares que donde jamás la persona ha contemplado lo que es un desayuno con huevos, con jamón. Y por eso dice la Biblia, las personas: ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no permitiría las guerras, y no permitiría esto, y no permitiría la injusticia. Damas y caballeros, por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, dichosos y felices los que sufren por mi causa, dichosos aquellos que mueren como mártires, porque descansarán de sus obras, y entonces vendrá en la otra vida, en el mundo espiritual que nos espera, la recompensa del cielo, de nuestras lágrimas enjugadas, de todos los sufrimientos que padecimos, porque entonces veremos que nuestro trabajo en el Señor no fue en vano. Damas y caballeros, este Dios de la Biblia nos dice que el infierno es una realidad, porque ahí veremos la recompensa. Analicemos este pasaje a continuación y veamos algunos puntos interesantes. Dice el versículo 23 que en el Hades o en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Damas y caballeros, en primer lugar quiero decirles a ustedes que en la Biblia nos dice que las personas en el infierno tendrán ojos. Alzó los ojos en el infierno y vio de lejos a Abraham, reconoció a Abraham. Pero si era un rico que jamás había oído de nada, ¿cómo pudo este rico reconocer a Abraham? Cuando tú levantes los ojos en el infierno, reconocerás allá a tu abuelita, a tu papá, y le gritarás: ¡papá! ¡Moja mi lengua! ¡Me estoy atormentando en esta llama! En segundo lugar, vemos en este mismo versículo 23, que después de que le dice a Abraham y lo ve de lejos, da voces y le dice: ten misericordia de mí. En segundo lugar, en el infierno van a orar, pero va a ser la única oración que no va a ser contestada, porque será demasiado tarde. Ten misericordia de mí. Y se oirá una voz que diga: la misericordia de Dios hacia los hombres fue mostrada en la cruz del Calvario.
cristiano ahora puede orar y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque la misericordia ya fue mostrada. La misericordia en el hebreo significa la bondad que nace del corazón de Dios y que le impide castigarnos de acuerdo a como nuestros pecados merecen. ¿Cuántas personas de ustedes han oído el Evangelio una vez, 2 veces, 3 veces y se endurecen, y se endurecen, y se endurecen? ¿Por qué no has sido castigada? ¿Por qué no te ha dado una embolia? ¿Por qué no has muerto repentinamente de un ataque al corazón? Porque la misericordia de Dios es hasta los cielos. Y Él no quiere que nadie se muera, sino que procedan al arrepentimiento. Es por la misericordia de Dios, por lo cual el Dios no te ha castigado conforme a tus pecados. Dice a continuación el versículo 25, pero Abraham le dijo, acuérdate, en el infierno tendrán memoria, se van a acordar y les va a ser un tormento el saber todo lo que hicieron en el planeta Tierra. Acuérdate, le dice, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora, damas y caballeros, pero ahora los tiempos han cambiado. Ahora el que ríe al último ríe mejor. Te acordarás de esta reunión, de este desayuno durante toda tu vida en el infierno. Y llorarás y te dejarás los pelos y dirás, era verdad, era verdad, era verdad. Aquí te saliste riendo y burlándote y pisoteando los mandamientos de Dios. Pero te acordarás siempre en esta mañana que Dios te extiende sus brazos y que te llama al arrepentimiento.